¿Qué me cuentan de qué me cuentan de la semana? Excelente. Bueno, voy a compartir para que veamos la agenda. Sí, dígame. Muy bien, Ingrid. Está bien, con gusto. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, esta sería la agenda para este día 1 de febrero. Siempre vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿verdad? De los sistemas de salud. También vamos a empezar a introducir un tema interesante, como estamos hablando de la historia de los sistemas de salud del Salvador, sobre las redes integradas de servicio de salud. De igual forma, vamos a ver un poquito de la historia. He hecho una compilación, ¿verdad?, de información de forma cronológica y este les puede servir también para su infografía. Y vamos a ver, como parte de la historia, la risa en El Salvador. Vamos a ver un poco de conclusiones, ¿verdad? Y les traigo un tema para plantearlo, para que lo podamos discutir. Y luego vamos a ver ya el proyecto de intervención de mejora. Vamos a dar unas líneas, les voy a compartir la guía y la semana 5 se la voy a aperturar a partir de este fin de semana para que ya ustedes puedan accesar al material y empezar a trabajar ya lo que son con sus equipos. Mira, ¿qué vale? $2. Agradecerles que podamos tener, Mango, sí. En el trabajo, fíjate que vale $1 la bolsita, pero es casi eso. agradecerles que podamos cerrar nuestros micrófonos para evitar interferencias. Gracias. Vamos a ver un poquito de retroalimentación. Allí ustedes se recuerdan de esta diapositiva, ¿verdad? Donde hacíamos como una consolidación de lo que es la parte de las funciones, ¿sí? De los sistemas de salud, donde veíamos la rectoría, la parte de la política, los planes, los presupuestos, que tiene mucho que ver con organizar las normas, las leyes, los reglamentos, la supervisión y el control, los protocolos, o sea, todo eso lo ve la parte rectora, así como la gobernanza. Y de igual manera veíamos la provisión de los servicios, aquí vemos las atenciones preventivas, las curativas, las terapias, los procedimientos, el autocuidado. Y de igual forma, en la parte de financiamiento y también aseguramiento de los servicios, veíamos los tipos de recaudación, las transferencias, las coberturas, los gastos de bolsillo. Veíamos que como todo esto pues engloba lo que es la parte de un sistema de salud. Ahora bien, también vimos acerca de los sistemas segmentados y fragmentados. A ver, ¿quién de ustedes le gustaría compartir con nosotros acerca de qué comprendió que es un sistema segmentado? Según, más o menos, buenas Sí, tardes. Jorge. Sí, buenas tardes, Jorge, gracias. Sí, más o menos lo que me recuerdo es que cuando están, digamos, como acá que tenemos el sistema público, el sistema privado, tenemos la seguridad social, pero acá están regidos por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como unidad rectora. En este caso están segmentados porque no tienen un entrelazamiento entre sí, no tienen una sola, digamos, rectoría, sino que están separados entre ellos. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos sobre?
cuando hablamos de un sistema de salud segmentado? Yo creo que, buenas tardes, yo Buenas creo tardes, que Rodrigo. eso está relacionado, bueno, más que todo se enfoca en el aspecto en que eh, somos un sistema de salud, por ejemplo, si lo ponemos en El Salvador, somos un sistema de salud, pero en este mismo sistema de salud hay diferentes, podríamos decirlo, como instituciones, podría decirse, las cuales están divididas y que cada uno está especializado para diferente atención. Por ejemplo, puede haber atención, yo lo veo en este aspecto, atención pediátrica, atención, ahora ya hay atención especializada de clínica integral para pacientes con VIH. Entonces creo que podríamos decir que si lo enfocamos en esa manera, son como las diferentes eh, áreas o tipos de atenciones que se pueden dar a la población. Gracias. Y cuando abordamos la parte de fragmentación, cuando decimos un sistema de salud es fragmentado, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien que nos pudiera compartir? Yo lo entiendo, doctora, como aquel sistema de salud que prácticamente eh, puede tener diferentes tipos de atenciones, pero, por ejemplo, en El Salvador tenemos el sistema del Seguro Social, el sistema militar, el sistema nacional de salud, el sistema privado. Entonces, estas tienen su propia manera de trabajar. Entonces, eso puede provocar que el sistema sea fragmentado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Doctora, también no sé, no, yo me recuerdo que se relacionaba también a lo privado, que eran las aseguradoras o los hospitales privados también, que por eso se llama fragmentado, como lo privado. Muy bien, así es, gracias. Bueno, si ustedes ven en esta gráfica, cuando hablamos de segmentación, lo vemos según capacidad de pago. ¿Se recuerda? Un sistema de salud es segmentado por el tipo de pago que va a tener. Puede ser que tenga un pago que sea solo por cotizantes, ¿verdad? Que tenga que pagar un seguro como Estados Unidos, que tiene su sistema de salud, y luego tenemos también donde intervienen varios formas de pago. Por ejemplo, con los fondos del país, con lo que es la parte también de apoyo financiero externo y también, pues, por las cotizaciones, ¿verdad? Allí estamos abordando cuando es la segmentación. Y luego la fragmentación, como ustedes bien lo dijeron, es cuando hay diferentes tipos de instituciones, así es, que están dando un mismo servicio, pero de forma separada, o sea, no están como unidos para hacer un fin común. Entonces ahí se ve un poquito esta parte, ¿verdad? De lo que es como una división. Entonces no todo va hacia un mismo fin común. Entonces acá podemos ver claramente con esta gráfica, esta imagen, ¿verdad? Que tenemos lo que les decía, la segmentación tiene que ver con el sistema de pago. Cuando hablamos de un sistema de salud segmentado, estamos hablando de las diferentes fuentes financieras. Veíamos que en la parte pública tenemos los impuestos generales, pero también tenemos préstamos y donaciones internacionales. Luego, en la parte privada, tenemos más que todo cotizaciones del empleo formal y también tenemos aquellas seguros privados, ¿verdad? Que se puedan pagar. De igual, la contribución de los hogares a fondos comunitarios. Y luego, ya en la parte externa, veíamos también que la parte privada paga, pero también hay cotizaciones de empleo. Y ahí vemos las flechas y vemos el color rojo, donde vemos la parte pública, luego vemos la parte privada, que puede estar también segmentada en la parte de color anaranjado y de color, pues ahí
yo lo veo morado, no sé si será es azul, ¿verdad? Pero ahí vamos viendo esa parte y entonces con la capacidad de pago estamos viendo que son sistemas de salud segmentados. Eso es bien importante porque cuando veamos el sistema de salud, traigo una clasificación para que ustedes vean. Así que esta parte, por favor, recuérdenla y por eso a mí me interesa que logremos identificar y separar bien qué es una de la otra. Entonces, los sistemas de salud fragmentados, como bien lo dijeron ustedes, eh, los que participaron, la fragmentación de los servicios de salud se manifiesta de múltiples formas en los distintos niveles de salud, ¿verdad? En el desempeño general del sistema, como falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios, duplicación de la infraestructura, capacidad instalada ociosa de servicios de salud prestados en el mismo sitio, pero que a veces no son apropiados y, pues, en especial en los hospitales. ¿Verdad? A veces están atendiendo atención primaria de primer nivel de atención y tal vez es un segundo nivel de atención. Entonces, allí esa parte es que se tiene que ordenar, se tiene que organizar. Por eso hablamos de que están fragmentados. Y vemos ahí en la gráfica, pues, los diferentes tipos de instituciones que pueden conformar los servicios de salud. ¿Nos queda claro esa parte? ¿Sí? ¿Verdad? No la vamos a olvidar porque realmente es bien importante que nos quede claro este punto. Por eso lo traigo para que lo podamos retroalimentar. Bueno, acá vemos en este esquema la relación entre la fragmentación y los servicios de salud. Y ahí vemos que la relación existente es porque hay un bajo desempeño de los servicios. Cuando un sistema de salud es fragmentado, hay un bajo desempeño de los servicios de salud, por lo mismo que decíamos, hay una desorganización, hay un desorden de todo eso. Entonces va a permitir dificultad de acceso, servicios de baja calidad técnica, el uso ineficiente de los servicios, o sea, los estamos utilizando de forma equivocada, incremento de los costos de producción, así es, y baja satisfacción de los usuarios. Entonces, nos dedicamos a ver un modelo en estos sistemas de salud, un modelo biomédico y no un modelo centrado en el paciente. Por eso es que vemos esa insatisfacción de los usuarios. Otros factores causantes del bajo desempeño del sistema es un financiamiento insuficiente, la débil capacidad rectora de la autoridad sanitaria y la falta de recursos humanos calificados. Y suficientes, le agregaría yo, porque realmente es bien importante en esta misma fragmentación, los recursos no están organizados de una manera que sean eficientes, sino que podría ser que en una parte esté muy fortalecida y en otra parte se necesite y no esté fortalecida. Entonces, esa parte es bien importante, ¿verdad? Que la veamos. Entonces, ¿qué iniciativas hemos visto? Y aquí vemos en este cuadro, ¿verdad?, que les he querido traer. Y realmente, pues, no veamos los demás países, más bien centrémonos en El Salvador y unas iniciativas seleccionadas de esfuerzos de integración de los servicios de salud en países de América Latina y el Caribe, es la ley de creación del Sistema Nacional de Salud. Y prácticamente acá lo que era establecer un modelo de organización de los establecimientos de salud de los miembros del sistema en redes, ¿verdad? En redes que fueran funcionales para la prestación de servicios de salud a la población en condiciones de calidad, equidad y continuidad. Entonces, esos tres aspectos eran muy importantes cuando se creó esa ley del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Que era establecer, pues, ese modelo de organización para ir, ¿qué? Eliminando, ¿verdad?, lo que era la parte de la fragmentación de los servicios. Muy bien. Entonces, aparecen las redes integrales, ¿sí? Con esta ley
del Salvador, como estamos hablando de la historia del Salvador, es bien importante que veamos que aparecen, ¿verdad? Como dicen, como una opción para mejorar esa fragmentación. Y empiezan a ver a nivel de América Latina, no estoy hablando solo del Salvador, sino que de ver de América Latina, y aparecen las redes integrales de los servicios de salud. Entonces, en respuesta a esta situación, la OMS define a las redes integrales de servicios de salud, que con sus siglas las conocemos como las RIS. No sé si han escuchado ustedes las RIS. Sí. Entonces, la OMS la define como una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que les sirve. ¿Verdad? Entonces viene y la OMS da una respuesta. Y es por ello, ¿verdad?, que dan una clasificación de la red. Fíjense que todos estos elementos yo se los traigo porque ustedes los van a utilizar para su proyecto de mejora. Toda esta información de los sistemas de salud es importante que lo conozcan para que vean también dónde ustedes están ubicados. El establecimiento de salud que ustedes van a utilizar lo tienen que clasificar en qué tipo de RIS lo tienen. Entonces, en la existe una gran variedad de modelos de RIS, pero la mayoría de los sistemas existentes los podemos clasificar en 3 categorías generales. Una, sistemas que integran solamente personal de salud. 2, sistemas que integran personal de salud y establecimientos de salud. Y 3, sistemas que integran personal de salud, establecimientos de salud y aseguradoras de la salud. Entonces, esta clasificación también pueden haber redes locales, ¿verdad? Redes de servicios municipales, redes regionales, es decir, redes de servicios provinciales y redes de servicios nacionales. Son redes de referencia nacionales. Esta parte es muy importante, ¿verdad?, que la veamos, porque en el trabajo vamos a solicitar que ustedes, el establecimiento que han elegido, lo puedan clasificar a través de qué RIS tienen ustedes o qué red de servicio es la que presta. Entonces, este tema es muy interesante. Y aquí vemos como una representación gráfica de los atributos esenciales de las RIS. Y aquí vemos, ¿no?, que en esta parte tenemos a la persona. Veamos por favor al lado izquierdo, vemos a la persona, quiero ver si puedo. Vemos a la persona, luego vemos la familia y vemos la comunidad y territorio. Porque estamos viendo a la persona no solo individual, sino que en un contexto mucho más amplio. Luego vemos que está unido a lo que es vemos aquí en color celeste, el primer nivel de atención, que es el primer contacto que tiene con la persona. Y luego vemos también que hay una fuerza que ejerce la acción intersectorial, por eso es muy importante la participación en los sistemas de salud. Es una de las características que la hemos venido conociendo y trabajando. Y luego tenemos también la salud pública alrededor a través de las funciones esenciales. Y luego tenemos atención especializada, ¿verdad?, en el primer nivel, que va ese flujo. Luego vemos la gestión de los recursos humanos, ya en color verde, el sistema de información, los incentivos financieros, la gestión basada en resultados, los apoyos clínicos, administrativos y lógicos. Y vemos la gobernanza, cómo va haciendo esa gestión para que empuje lo que es la parte de las RIS. Luego vemos también la participación de la gobernanza que se ve influenciada y que influencia la determinación de la oferta. Y allí vemos, ¿verdad?, toda esta parte, esta representación gráfica de los atributos esenciales.
Bueno, dejando aparte este tema introductorio de las RIS como una respuesta, ¿sí? A la parte de la fragmentación de los servicios, vamos a dejar como parte de la historia de los sistemas de salud del Salvador, que es el tema que nos toca esta semana, vamos a ver un poquito de historia y luego vamos a volver a retomar las RIS para que vean ustedes cómo es que se implementó este sistema a nivel de país en nuestro sistema de salud. Para la siguiente tema que yo he traído, sí quisiera su apoyo, ¿verdad? Para que ustedes puedan irme ayudando con la lectura de este orden cronológico que he traído acerca de la historia de los sistemas de salud. Algunos que son de mi contemporánea edad, nos vamos a recordar de algunas cosas y si hemos trabajado en el Ministerio de Salud, vamos a poder recordar algunas cosas, ¿verdad? De las que vemos acá. Muy bien. Entonces vamos a ver la historia de la salud en El Salvador por periodos cronológicos. Muy bien. A ver, por acá tengo, no sé si estará Fátima Beatriz Alvarado, que me pueda apoyar, por favor, en leer este párrafo. Agradecerles que los que puedan abrir su cámara la mantengan abierta. Recordémonos que estamos en una clase donde es bueno que nos estemos viendo, ¿verdad? Y es una de las normas de convivencia, pues que el maestro Vindel nos decía al inicio. Sabemos que algunos pues están en su trabajo todavía y han pedido permiso y comprendemos esa parte, pero los que podamos, por favor, encendamos nuestras cámaras. Muy bien. ¿No está Fátima Beatriz? Ah, Claudia Yanira. Dígame, Claudia. Hola, buenas tardes. No puedo encender, pero sí puedo leerlo. Vaya, léalo, Claudia, Con gracias. gusto. Vaya, de 1900 a 1920 se crea el Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Ministerio de Gobernación. El primer Código de Sanidad entra en vigencia. Se creó la Dirección General de Vacunación, la cual en 1907 se llamó Instituto de Vacunación contra la Viruela. En 1902 se funda el Hospital Rosales y se crea la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Esa Organización Panamericana de la Salud de OPS es acá en El Salvador, ¿verdad? Entonces, todos estos hechos es importante que los conozcamos porque es parte de la historia de la salud de nuestro país. Y es interesante que ustedes vayan viendo este orden cronológico de cómo llegamos al sistema de salud que tenemos actual, porque así van viendo ustedes cómo el país ha ido evolucionando. Bueno, un poco lento, pero sí ha ido evolucionando. Muy bien, bueno, lo voy a dejar eh, a- de forma voluntaria para que puedan participar. Muy bien, el siguiente párrafo, ¿quién le gustaría leerlo? Muy bien, Tania, gracias. Sería de 1921 a 1940. El Así Poder es. Ejecutivo creó a través de la Subsecretaría de Beneficencia el Servicio de Asistencia Médica Gratuita en todas las poblaciones de la República y al final de este periodo la Constitución declara el papel regular estatal, introduciendo el concepto de seguridad social. Muy bien. Entonces vemos cómo ya empiezan a tener o a retomar la parte de la Constitución para poder ver el derecho a lo que es la salud. Y veíamos también en la parte de 1900 a 1920 que el Consejo Superior de Salubridad, que en ese tiempo así se llamaba, dependía del Ministerio de Gobernanza, ¿verdad? Así es que ahí vemos. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? A ver, el siguiente párrafo. Rosa, Amalia. Gracias, Vaya. Rosa. De 1941 a 1960 comienza la era de la sanidad. Permítame.
De la sanidad técnica. Ok. de la sanidad técnica. Se mencionan unidades sanitarias en Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel. Se construye el edificio de la Dirección General de la Salud, actual edificio del MINSAL, y en 1950 el Ministerio de Asistencia Social pasa a ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nace la Escuela de Capacitación Sanitaria, se funda el Instituto del Seguro Social, todo esto en el marco del establecimiento de una nueva constitución, la cual establece como obligación del Estado asegurar a todos los ciudadanos del goce de su salud. Bueno, ahí vamos viendo cómo va evolucionando, ¿verdad? Lo que es la parte de esta historia, porque es importante que vayamos viendo cómo ha ido evolucionando, los nombres que han tenido, cómo han ido creando. Por ejemplo, las unidades sanitarias en Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel fueron como las primeras unidades de salud que empezaron eh, a ver, ¿verdad? Lo que es la parte de la salud en esos departamentos. Muy bien, veamos el siguiente. Vamos a continuar. Muy bien. Levantó Tatiana. Después Buenas Roberto. tardes. Buenas tardes. De 1961 a 1980 se fusionaron las direcciones de sanidad y de hospitales, dando origen a la Dirección General de Salud. Presenta el primer plan decenal de salud. En 1973 se puso en funcionamiento el nuevo hospital de Chalatenango y se finalizaron las instalaciones de los nuevos hospitales de Zacatecoluca y Usulután. Se realizó la primera campaña nacional de vacunación para proteger a la población menor de 5 años contra la tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos y la poliomielitis y sarampión. En 1974 se introduce el programa de salud oral a base de fluorocot. A finales de este periodo se crea el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural, Plan SABAR, con programas de agua potable y letrinización en el área rural, y aparecen los hospitales privados y la ONG. Bueno, yo en ese tiempo estaba cipota, ¿no? Bien cipota. Y me recuerdo que donde yo estudiaba, llegaban con ese programa de salud oral, ¿verdad? Y nos daban en unos vasitos el flúor, ¿verdad? Y nos hacían que hiciéramos pues enjuagues bucales con el flúor para evitar lo que era la caries en esos tiempos, ¿no? De igual manera también aparece lo que le llamaban en ese entonces Plan SABAR, con programas de agua potable y letrinización. Así fue como empezó también la parte de saneamiento básico. Le llamaban, hoy se llama saneamiento, sí, saneamiento básico. Antes era saneamiento básico rural, el Plan SABAR. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Muy bien, Roberto, gracias. De 1981 al 2000 se lleva a cabo la primera ofensiva armada el 1 de enero de 1980, lo que dio el inicio a la reforma del hospital militar. El 16 de agosto de 1989 aparece el primer caso de cólera en el país y el país se enfrenta al VIH-Sida. Muy bien. Es parte de la historia, ¿no? Que tuvimos, si ustedes pueden ver también, hemos tenido diferentes pandemias, ¿verdad? Porque el cólera fue una epidemia bien tremenda. Me recuerdo que cuando yo ya estaba en el área de externado del hospital, teníamos y veíamos esos casos. Bueno, veamos. Siguiente, Jorge creo que levantó. Jorge Rugamas levantó. Sí, en 1889 y 1990 se realiza la descentralización efectiva de la atención a los pacientes, creándose los sistemas locales de salud, silos. Se crea el programa de unidades móviles rurales financiado por USAID. En 1992 se da la implementación y seguimiento del subsistema de información gerencial, SIG. Para 1993 las intensas campañas de vacunación generó que al país se le entregara certificado de erradicación de la poliomielitis. Bueno, ese es un hecho bien importante, ¿verdad? La erradicación de la polio, porque
realmente pues no hemos vuelto a ver, a menos que haya alguien pues que no se ponga la vacuna. Entonces realmente pues creo que eso fue uno de los hechos importantes y la parte de la atención a los pacientes le llamaban silos, ¿no? Que hoy después fueron departamentales, después fueron CIBASI, ¿verdad? Y también se crea el programa de unidades móviles rurales, que iban a una o dos veces por semana, iban a las diferentes comunidades que no tenían acceso a la salud y llevaban pues lo que era la parte de la atención médica, atención odontológica. Muchos de los médicos en servicio social iban a esos programas de las unidades médicas rurales, ¿verdad? Y el primer subsistema de información gerencial llamado el SIC. Ruth y después Noé. En 1995 el programa de escuelas saludables, los puestos de salud en unidades de salud y se incorporaron los 15 centros de salud a la categoría de hospitales. Se inicia la formación de una Comisión Nacional de Salud con el objetivo de darle seguimiento al proceso de modernización del sector y abrir espacio para la participación de todos los sectores. Se construyó el equipo del Centro Nacional de Biológicos y se implementa el programa de salud preventiva que cubre en forma gratuita a todos los niños menores de 12 años y mujeres en edad fértil. Bueno, en ese entonces veíamos acá que comienza, ¿no? La formación de una comisión nacional para darle seguimiento al proceso de modernización de lo que era la parte del sector salud. En esos periodos, ¿verdad? Era bien importante porque empezaba como a OPS, OMS, a generar la parte de los sistemas de salud, a que pudieran reorganizarse y pudieran dar todas aquellas diferentes, digamos, servicios que pudieran cubrir las diferentes áreas de la salud, tanto la preventiva como la curativa. Muy bien. En 1999 se conformó el Consejo de Reforma del Sector Salud como entidad encargada de formular la reforma del sector salud con participación de diferentes entidades públicas y privadas que conforman el sector. Muy bien. Continúe, Noé, hasta el 2000. Ok. Dice del 2001 al 2010, en el 2002 se presenta un alto crecimiento en casos de dengue clásico y dengue hemorrágico y se procede a declarar emergencia nacional. En el 2009, la reforma toma un modelo más acelerado con la publicación, construyendo la esperanza, que establece los ejes de la reforma que guiarán al país. El Fondo Solidario para la Salud, o FOSALUD, nace como parte de una reforma fiscal desarrollada en El Salvador en el año 2004. Muy bien, gracias. Y ya casi para finalizar con la historia, perdón. Vamos a ver del 2011 al 2019. Tania, muy bien, Tania. Y después Jorge Mármol, gracias. A partir del 2012, el Ministerio de Salud implementó la primera etapa de reforma de salud, instalando en 74 municipios un nuevo modelo de atención con ecofamiliares y ecos especializados. En 2016 se inicia la categorización de las unidades comunitarias de salud familiar, las cuales han sido clasificadas en básicas, intermedias y especializadas. El funcionamiento de las RIS, las redes integradas e integral de servicios de salud, va cobrando más vida, integrando a todos los proveedores de salud en todas las decisiones gestoras de salud en los IBASES. Muy bien, gracias. ¿Y Jorge Mármol?
Perdón, Jorge Mármol. Hola, Ok, perdón, hoy sí, hijo, hoy perdón, sí. estaba leyendo, pero no me fijé que estaba en mute. Disculpen. Ok, bueno, Ok, gracias. voy de nuevo. De 2019 a 2024, inicio de una remodelación y ampliación de los hospitales nacionales. El 2020 inicia con un reto sanitario fuerte, la afectación de la pandemia por COVID-19, lo que pone en crisis todo el sistema sanitario, incluyendo El Salvador. El 18 de marzo de 2020 se declara confirmado el primer caso de COVID-19 en El Salvador, originario de Metapán, Santa Ana. Este periodo finaliza con la llegada de la vacuna contra el COVID-19, que traerá otras modificaciones del sistema de salud y la implementación del expediente en línea. Bueno, finalizamos con esta parte un poco de la historia. Yo sé que hay muchos aspectos más, pero bueno, nos tomaría más de 2 horas para poder revisar, pero con esto podemos nosotros establecer realmente parte de la historia de cómo ha ido evolucionando nuestro país con relación al sistema de salud. Entonces acá les traigo la estructura del Sistema Nacional de Salud. Posiblemente actualmente haya una estructura un poco más actualizada, pero de igual forma esta es una que nos puede servir muy bien para que veamos cómo está estructurado. Y vemos que hay dos sectores, ¿sí? El sector público y el sector privado. Luego vemos que en el sector público las fuentes, ¿verdad? Que tienen está la contribución de los afiliados, tenemos las contribuciones patronales, tenemos también las contribuciones del Estado, ¿verdad? A través de los impuestos y tenemos las contribuciones de la cooperación internacional. Ahí vemos los fondos, ¿verdad? Tenemos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, las instituciones autónomas como Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, el ISRI también está incluido en esa parte, tenemos FOSALUD y el Ministerio de Salud Pública. Luego, entre los proveedores tenemos en la parte de los afiliados, tenemos lo que son los hospitales y centros de salud del ISSSTE. Los usuarios de estos son los trabajadores del sector formal, los pensionados y sus familias. Y luego, en la parte de las contribuciones patronales, tenemos los hospitales entre los proveedores, tenemos los hospitales y centros de salud de entidades autónomas y los usuarios son miembros de las Fuerzas Armadas, los educadores, es decir, los docentes, personas con discapacidad y los adultos mayores que se ven involucrados en esa área. Luego, con FOSALUD y el Ministerio de Salud, los proveedores tenemos hospitales, centros de salud y SIVASI del Ministerio. Los usuarios son trabajadores del sector informal, los desempleados y las personas en condición de pobreza. Pero también, algunos del ISSSTE, ¿verdad? Que van a consultar ahí también. Prácticamente, pues lo del ministerio es para todos. Y luego en la parte privada podemos ver nosotros que las fuentes pueden estar dadas por donaciones, pagos de bolsillo, ¿verdad? También primas individuales y primas empresariales. Y esto pues va a fondos de los aseguradores privados. Luego tenemos lo que es la parte de los proveedores, organizaciones no gubernamentales y servicios informales. Y en la parte, pues, también tenemos a los proveedores privados. En relación a los proveedores de organizaciones no gubernamentales y servicios informales, tenemos población sin acceso a los servicios de salud. Y luego el resto tenemos poblaciones con capacidad de pago. Entonces ahí podemos ver cómo es que está conformado la estructura del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. No, todo claro. Todo claro. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, vemos que en el país tenemos también las 3 funciones, ¿sí? Del sistema de salud nacional. En la parte rectora,
la ley de creación del Sistema Nacional de Salud confiere la rectoría del sector al MinSal para desarrollar lo que es sus actividades rectoras. Se sustenta en dos instancias: la Dirección de Regulación y la Dirección General de Salud, encargadas respectivamente de la regulación sanitaria y de la regulación de la atención a salud. Actualmente, esa parte rectora puede haber cambiado también porque hay diferentes ministerios, o decir así, subministerios, ¿verdad? O dependencias, subdependencias que la rectoría le delega para que puedan contribuir y plantear lo que es la estrategia de salud. En relación a la provisión, las dos mediciones del desempeño de las FES, el primero en mayo del 2001 y la segunda en abril del 2005, en las cuales se mostró que el sistema de salud es segmentado institucionalmente y fragmentado en sus servicios de salud. Creo que alguno de esos documentos yo se los compartí a ustedes en su aula virtual para que pudieran ver un poco de la historia, ¿no? Pero estas dos mediciones que se hicieron de las funciones esenciales de la salud pública, tanto de mayo del 2001 como de abril del 2005, nos ha arrojado que el sistema de salud de El Salvador es un sistema segmentado y fragmentado en sus servicios de salud. La parte del financiamiento, la mayor parte del financiamiento del Ministerio de Salud procede de los recursos del gobierno. Adicionales se obtienen los préstamos que se gestionan ante la banca internacional y recursos provenientes de la cooperación internacional. Y así es como de forma, diríamos, muy condensada, podríamos ver lo que son las funciones del sistema de salud de El Salvador, de nuestro país. Entonces, ¿cómo se armoniza esa parte de la provisión? Prácticamente poder armonizar, ¿verdad? Lo que es la parte de la Dirección de Regulación ha establecido las normas básicas de atención, las cuales son de aplicación a nivel nacional en todos los establecimientos del primero, del segundo y del tercer nivel de atención, de los centros públicos, autónomos y privados, como las ONG que prestan servicios de salud. Como veíamos en la estructura, ¿verdad? Cómo están organizados y cómo están armonizados los diferentes servicios. Con la entrada en la vigencia de la ley del SIVASI, también se determinó jurídicamente la conformación del primero, del segundo y del tercer nivel, su coordinación y dependencia del nivel superior y de las direcciones regionales, integración que se realiza a través de los sistemas de referencia y de retorno. Estos datos son bien importantes para que veamos de forma bien condensada cómo es que se estuvo organizando. A veces decimos nosotros, hoy le llaman silos, mañana le llaman SIVASI, es porque va evolucionando. Los sistemas de salud, no solo de nuestro país, sino que de todo el mundo, es necesario que vayan haciendo evaluaciones, como en toda situación o proyecto o estrategia, hay que evaluarla. Y si eso funciona, hay que continuar. Y si no, pues hay que ir modificando para la mejora continua. Por eso son importantes los proyectos de mejora continua, porque eso va permitiendo que vaya evolucionando, ¿verdad? Pero esos aspectos le competen a la función rectora de hacer ese tipo de evaluaciones. Y vamos a retomar de nuevo las RIS en El Salvador como parte de la historia de nuestro país. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va comprendiendo cómo ha ido la evolución? Todos los temas del sistema de salud del Salvador, porque esto les va a permitir a ustedes una mejor comprensión desde el nivel donde están ustedes laborando, ¿verdad? Cómo es que es la funcionabilidad. Y usted en la estructura se pudo ubicar en qué parte está. Muy bien. Entonces,
Las RIS en El Salvador, como parte de la historia, comienzan con el Plan de Gobierno 2009-2014. Aquí establece diseñar y construir un sistema nacional de salud basado en la estrategia del APSI. La construcción de este sistema implica la reorganización de la red de servicios de salud para mejorar la capacidad resolutiva. Y prácticamente esa es la función de lo que fue esta parte del plan de gobierno. Y aquí les presento los 8 ejes de esta reforma de salud. Aquí tenemos lo que son el eje 1, las redes integradas e integrales en servicios de salud. También el eje 2 es el Sistema Nacional de Emergencias Médicas. Bueno, que todos conocemos que todavía actualmente pues lo tenemos, ¿no? En el eje 3, medicamentos y vacunas. En el eje 4, el Instituto Nacional de Salud. En el eje 5, el Foro Nacional de Salud. En el eje 6, trabajo intersectorial e intrasectorial. En el eje 7, planificación e información estratégica en salud. Y el eje 8, que es el desarrollo de los recursos humanos. Y eso pues es el planteamiento, ¿verdad?, de los ejes prácticamente de la reforma que se dio en ese tiempo, de la reforma de salud. Entonces, las RIS conformadas conforman 74 microredes, 13 redes departamentales y 3 redes en San Salvador y 5 redes regionales. Y así se conforma lo que es la red nacional. Eso fue lo que se conformó, ¿verdad?, a nivel de país. Entonces, aquí vemos en esta estructura, que es bastante complicada, pero es fácil de entender, la estructura organizativa y funcional de cómo funcionaban las RIS. ¿Verdad? Nosotros oíamos las RIS, entonces vemos que están los viceministerios de servicios de salud, tenemos a la Dirección Nacional de Hospitales, la Dirección de Apoyo a la Gestión de Programación Sanitaria, la Dirección del Primer Nivel de Atención y la Dirección de Enfermedades Infecciosas, que en ese tiempo pues así estaba la estructura. Luego tenemos que de la Dirección del Primer Nivel de Atención venía las direcciones regionales, si ustedes recuerdan. Luego viene la parte del CIBASI, ¿verdad? La coordinación departamental de las RIS, y venían lo que es la parte de los consejos departamentales de la gestión y el gabinete de gestión departamental. Del CIBASI teníamos las unidades de supervisión, monitoreo y evaluación, un comité de gestión, una unidad de información en salud y la unidad de apoyo administrativo. Luego venían las unidades comunitarias de salud familiar, las básicas, las intermedias y las especializadas, y de ellas dependían las casas de salud, ¿verdad?, los centros rurales de nutrición y salud y las casas de espera materna. Todo esto, y ahí ustedes ven con líneas punteadas, ¿verdad?, que el Consejo Departamental de Gestión era como un ente asesor, ¿verdad?, del CIBASI, que daba también un consejo intersectorial municipal y tenían como esa coordinación. No es que dependan, sino que era como esa línea punteada, lo que nos da a conocer es una coordinación. Luego tenían los hospitales de segundo y tercer nivel que vienen directamente de la Dirección Nacional de Hospitales. Y luego vienen los hospitales de segundo y de tercer nivel. Y luego todo esto era una red, ¿verdad? Una estructura que iba a permitir un acceso de calidad, pero también la parte de la eficiencia e ir disminuyendo lo que era la parte de la fragmentación de los servicios de salud. Esa era la finalidad de estas RIS. Entonces, como vimos en la historia, también viene la parte de los niveles de atención. Y acá traigo como un esquema del tercer nivel, ¿verdad? Que son 3 hospitales de especialidades. Tenemos de segundo nivel, un hospital de segundo nivel en los 14 departamentales y 11 hospitales básicos, que son los municipales. Y el primer nivel
28 unidades comunitarias de salud familiar, también con especialidades, la unidad comunitaria de salud familiar, las intermedias y las básicas, y luego al final de esta línea teníamos al promotor en las casas de salud. Y así es como se ha estructurado lo que son los niveles de atención. Esto creo que lo van a profundizar en otro módulo, pero yo me interesaba que lo conocieran para que ustedes puedan comprender y clasificar en su RIS a su establecimiento de salud. Así que lo vamos a ver muy rápido, bastante material, pero sí por lo menos que lo puedan ustedes revisar en esta clase. Bueno, y luego aquí vemos un esquema, ¿verdad? De los ámbitos de acción de los ecofamiliares. No voy a profundizar, como les decía, pero sí es importante que ustedes vean gráficamente, ¿verdad? Cómo es que funcionaban, cómo es que estaban relacionados hacia la persona, hacia la familia y hacia la comunidad y su territorio. Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo es que ellos influencian y cómo ellos generan esa relación, lo que son los ecos especializados con los familiares, pero también con el hospital básico. Y a su vez con el hospital departamental y con el hospital especializado. Y ahí estamos hablando en la parte de los ecos especializados de una microred. Cuando vemos instituciones, vemos personas y también vemos recursos. Recuérdense la clasificación de las redes y luego vemos la red regional y la red nacional, ¿verdad? Para una complementación. En la siguiente diapositiva ya lo vemos de una manera un poco más detallada, algunas de las metas que tenían estos equipos comunitarios de salud familiar. Y ahí veíamos que los ecofamiliares tenían pues ahí un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, 3 promotores y un polivalente. El polivalente es el que hace de todo, ¿verdad? Allí. Entonces es una persona, puede sacar expedientes, puede estar viendo pues otras partes, ¿no? De lo que es ese. Y luego veíamos las cantidades de familias, ¿verdad? Que podían verse agrupadas o que deberían de atender por ecofamiliares. Luego vemos, esos eran, perdón, en el área rural y luego vemos acá en el área urbana. Tenemos los mismos, ¿sí? Y las diferentes familias que podrían ellos pues atender por ello. Y luego los ecos especializados en el área rural tenían un pediatra, deberían de tener un pediatra, un ginecólogo, un internista, una enfermera, un auxiliar, 3 odontólogos, un fisioterapista. Los ecos especializados pues deberían de tener una ampliación de horario con Fosalud. Y luego acá están muy parecido a la que es el área urbana. Y ahí ustedes ven en los esquemas, pues, cómo estaban distribuidos, ¿verdad? Los diferentes ecos. También es importante que ustedes visualicen la categorización de los hospitales. ¿Verdad? En esta parte, si ustedes ven, tenemos el de primer nivel, el de segundo nivel y el de tercer nivel. Aquí he traído un esquema. Posiblemente no se vea muy bien, me disculpo por ello, pero de igual manera, si ustedes pueden ver gráficamente cómo es que se pueden organizar en los 3 niveles de atención la categorización de los hospitales, que es una parte importante de lo que son los RIS. Luego, también una parte importante dentro de lo que eran estas RIS era la parte de la referencia. Una situación pues que se intentó, ¿no? Echar a andar, no sé si todavía, creo que todavía está, sin embargo no sé con qué nivel de funcionalidad pudiera darse, pero la verdad que sí, o sea, es fabuloso la intención de lo que se quería promover con este tipo de referencia, ¿sí? Porque eso permite, ¿verdad? La funcionalidad de esto permite una relación de que el paciente no se desconecte
pasando del segundo nivel al tercer nivel, porque ya puede tener un mantenimiento, y que el primer nivel le estuviera pues como informando, ¿no? Al segundo nivel, o poder remitirlo de nuevo para algún chequeo o algo diferente que pueda tener un paciente crónico, y luego asimismo del segundo nivel al tercer nivel. Y ahí es como ustedes ven esa organización de la referencia, del retorno y de la interconsulta, ¿verdad? Que es, pues, la verdad que el planteamiento de esta estrategia me parece muy buena. Y aquí gráficamente podemos ver el mapa de la red nacional, ¿verdad? Cómo es que estaban, pues, los 422 ecofamiliares, los 28 ecos especializados, los 30 hospitales y los 105, bueno, hoy ya no son municipios, ¿verdad? Hoy están distribuidos de manera diferente, ya no está así por departamento, sino que ya pues es diferente la organización que tenemos. Y va a aparecer pues de otra forma lo que va a ser el mapa. Prácticamente esto es lo que he podido traerles para hacer un repaso de lo que ha sido la semana sobre la historia del sistema de salud de El Salvador. Y yo les traigo un planteamiento para que lo podamos discutir en estos 10 minutos para después pues entrar ya a lo que es el proyecto de mejora. Y ahí les dejo el planteamiento. ¿Ustedes qué opinan con todo lo que han visto, con todo lo que han leído? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que con la implementación de la RISA el sistema de salud de El Salvador deja de ser fragmentado y segmentado? Pues dejo, ¿no? Ahí ese planteamiento y sí me gustaría que reflexionáramos sobre este punto después de todo lo que hemos visto. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Ya hablé mucho yo. Yo digo que en lo Sí. personal, si bien es cierto, todavía estamos en un sistema segmentado, porque las finanzas todavía pues, se están viendo de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, vamos, poco a poco se ha ido a mejoramiento, como la evolución pues, que ha tenido el sistema de salud, ha ido, como usted mencionaba, lento, pero ha ido evolucionando de forma satisfactoria. Ya tal vez no sería al 100% segmentado, sino que ya comenzaría a dar pasos a la mejora y salir de ese sistema, de ese modelo segmentado. Muy bien, gracias Noé. Muy interesante lo que plantea. A ver, ¿qué opinan ustedes de lo que ha comentado Noé? O si tiene su Sí, propia reflexión. Sí. sí, quizás comentar que con lo que usted mencionaba del sistema de referencia y retorno, todavía existen los comités de referencia, retorno e interconsulta en los hospitales y en las instituciones. Yo formo parte del comité de referencia y retorno del Hospital Rosales. Yo creo que el problema o lo que se aprecia a veces es que hay una serie de vicios con respecto a la referencia. Que normalmente lo que pasa es de que en el caso de las referencias, cuando viajan de primero a segundo o tercer nivel, como que da la impresión de que el objetivo es que el paciente ya no regrese, sino que se quede en aquel nivel a recibir todas las atenciones que requiera. Y el problema en tercer nivel es que no da la información adecuada al primero para que se continúe la atención. El Hospital Rosales hace 2 años implementó una unidad de enlace, que básicamente lo que hace es que los pacientes que son dados de alta se les contacta al primer nivel y si tienen alguna necesidad de alguna ostomía o de curación de ostomía, que son, digamos, consultas frecuentes en pacientes postquirúrgicos o que han estado ingresados en el hospital y que llegan a la emergencia por una consulta, entre comillas, simple para los estándares que recibe el hospital, pero muy importante para el paciente porque tiene relación con lo que acaba de recibir de atención y se ha disminuido un poco. ¿Cuál es el problema? Que es una debe de haber un ejercicio constante de aprender y reaprender, no solo para el de primer nivel, sino también para el de tercero. Saber cuándo regresar un paciente, cuándo de manera
adecuada, ¿verdad? Entender a veces que una referencia a un segundo nivel, el otro vicio, y eso se mencionó cuando se elaboró el lineamiento nuevo de referencia y retorno, es que se dice, bueno, que vaya digamos, al Hospital Rosales porque ahí hay nutrióloga. Hay una nutrióloga de 4 horas. 2 horas las cubre en consulta externa y 2 horas para interconsulta. Y ya es una señora que pues ya está grande y no tiene relevo. Lo mismo pasa con gastroenterología, pasa con otras áreas. Entonces hay que entender que para que el sistema de referencia de retorno e interconsulta funcione de una manera eficiente, hay que mejorar la forma en la que hacemos las referencias. Y algo que sí el ministerio instituyó con el sistema de referencia y retorno e interconsulta cuando se elaboró el documento anterior es que el seguimiento del que hace la referencia es importante, del que envía es importante, pero es algo que se nos está quedando corto. Y luego el retorno del que realizó la interconsulta o la evaluación también es importante, pero también tercer nivel tiene esa digamos, deuda. Ahora hay áreas específicas donde no se pueden hacer retornos o donde será algo mínimo de los cuidados que se va a solicitar que se hagan, pero en general, para que nuestro sistema funcione mejor, debe de estar ordenado, o más bien dicho, debe de cumplir cosas que ya están escritas, pero que en la práctica no se están cumpliendo de la manera adecuada. Con respecto a la fragmentación, yo considero que tal vez el sistema de referencia y retorno no terminaría de eliminar la fragmentación por una sencilla razón, y es que en nuestro país está constituido que el Estado debe de brindar atención integral, universal. Entonces, es un poco complejo porque hay una gran cantidad de dinero que eso implica. Y hay personas que tienen la capacidad adquisitiva para irse a lo privado y optar por irse a un sistema público es quitarle la oportunidad a una persona que no tiene el recurso para acceder a al sistema público y a una atención de calidad. Entonces yo considero en ese sentido que no es tan necesario es decir, la fragmentación no es tan mala siempre y cuando haya algo que decía en la definición, de la segmentación, más bien dicho, que es que haya coordinación. Y en ese sentido, nosotros tenemos un asidero legal a través de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que nos puede permitir llegar a esa coordinación adecuada siempre y cuando los actores pues lo conduzcan de la manera correcta. Excelente aporte, Jorge. Gracias por ampliar sobre lo que es la parte de la referencia y retorno, porque realmente usted lo está vivenciando y eso permite, ¿no?, que pueda darnos una información muy clara y muy reflexiva de lo que es esta parte. La verdad que para mí, en mi opinión, es una buena estrategia, pero como usted lo dice, ¿no? Tiene algunas situaciones que ya en la práctica como que se desvincula de la función original. Y realmente, pues, en algunas situaciones siempre se da esa situación. No sé, veo varias manitas levantadas. No sé el orden, Jorge Mármol creo que la levantó primero, después Roberto y luego Noé. En ese nos vamos. Muy Y bien. ahora Ok, tenemos llaves. Perdón, ¿podrían cerrar el micrófono? ¿Quién no va a estar? Gracias. ok, sí, Vaya, gracias. Jorge, díganos, cuéntenos. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el comentario del doctor González. Yo estoy en la Dirección Nacional de Primer Nivel y es uno de los componentes que nosotros estamos viendo, ¿verdad? El módulo de referencia retorno interconsulta que ya está en el SIS. Es un módulo que ya funciona, ¿verdad? Prácticamente Sí. funcional y trabaja solo, ¿verdad? Pero no está exento de fallas o vicios, pero en este caso, no sé si voy a concordar también con el doctor, pero para mí son humanos, ¿verdad? Son, creo que, de carácter actitudinal, ¿verdad? El módulo es muy bueno porque lo
lo que se busca es un sistema más expedito, ¿verdad? Evitar que el paciente llegue a, no, tal vez no a perder el tiempo, pues, sino que al hacer largas filas al hospital, ¿verdad? Entonces, tratar de gestionar desde la unidad de salud, que ya lo captamos, ¿verdad? Para eso existen también los referentes para cada módulo. En este caso también hay referentes para el módulo de referencia-retorno. Están en primer nivel en las unidades de salud y en los hospitales, ¿verdad? Entonces, el referente se encarga de gestionar, ¿verdad? Con el hospital donde se busca mandar al paciente, ¿verdad? Se gestiona y se envía al paciente. Y ahí está la retroalimentación que debe de haber en ambos niveles, primero, segundo y tercer nivel. Pero yo concuerdo, ¿verdad? Que parte de los vicios que quedan o del vacío es para mí actitudinal, porque muchas veces el seguimiento no se da. El módulo es bueno porque al final lo que se busca es ayudar al paciente, ¿verdad? Entonces, creería que sí. Y parte de todo eso es em, el aporte que se está haciendo a las unidades de salud. Ha cambiado un poco la estructura, ¿verdad? Ya no se llaman ecos, ¿verdad? Que simplemente se llaman unidades de salud Unidad de básicas, salud, así es. ¿verdad? Ujú. Las básicas, pues que son los ecos, y Sí. ahora ya no se llaman unidades de salud, simplemente intermedia, básica y especializada, ¿verdad? Y las que tenemos, 35 especializadas, las 293 intermedias y las 402 básicas, ¿verdad? Entonces, parte como de lo que se busca de dar el aporte a los pacientes. Muchas gracias, Jorge, por también darnos una actualización. Sabemos pues que yo lo mencionaba, lo de los ecos como parte de la historia de la salud en El Salvador, pero sí sabemos pues que ya hoy volvimos al nombre original, ¿verdad? Unidades de salud, que es menos complicado pues para también el manejo de la información. Gracias, Jorge, excelente. Muy bien, Roberto, y después Noé. Muy bien, gracias. Quizás solo agregando a lo que mencionó el doctor González, que realmente nosotros lo hemos podido vivir ya con el sistema con el SIS, ¿verdad? O sea, hubo un tiempo en el cual una de las máquinas que nosotros teníamos en la parte de oftalmología falló y estuvo justamente en un tiempo donde ya no había un presupuesto para poder adquirir una nueva máquina, y la alternativa que nosotros teníamos aún en tercer nivel era comunicarnos directamente con el Hospital Sacamil para hacer la parte de las referencias. Y uno de los problemas principales con el que nos topábamos de este tipo de pacientes era que prácticamente mandábamos a ciegas a los pacientes y no teníamos como una información de retorno, y prácticamente por algún motivo, ya sea que no lo pudieron atender allá, la persona no pudo obtener una cita pronta, de repente regresaban como el paciente sin decir nada, como mira, ya no me quisieron atender o me dejaron la cita muy largo, y vemos las referencias y no hay ninguna, como una comunicación activa. Entonces, sí es una buena idea la implementación del SIS, de la RIS, o sea, del categorizarlo así, realmente va a promover una mayor integración y sí hay una leve mejoría, por así decirlo, pero sin embargo esto es algo que hay que seguir mejorando, pues, o sea, eso es lo que yo siempre trato de comunicar, porque nosotros una vez empezamos a comunicar esto directamente con el SACAMIL, ya empezamos a tener cierto grado de respuesta de algunos pacientes que logramos contenerlo. Y eso es que estamos hablando que son hospitales de tercer nivel, ¿verdad? O sea, eso quizás solo agregándolo también al comentario que hizo el doctor González sobre la implementación adecuada para que esto realmente funcione. Eh, me llama mucho la atención, Roberto, que usted menciona sobre la comunicación. Creo que es uno de los aspectos que siempre afecta, y esa coordinación y comunicación que debemos de tener con el paciente. ¿Considera usted que en algún momento dado podemos perder ese paciente? Sí, en definitiva, hubieron varios pacientes que fue un tiempo que realmente estuvimos luchando bastante para poder adquirir el equipo, que al finalmente lo logramos adquirir, pero sí hubieron varios pacientes que, pues, uno o ya no regresaron, otro, y los que regresaron ya llegaron a etapas en las cuales ya no podíamos ofrecer algo más. No sé si alguien tiene como igual, hay maneras de tener comunicaciones. Yo siempre trabajo y trato de hablar con los residentes de la importancia que tiene que tener una referencia, porque muchas de las veces solo se pone a hacer el documento como, mire, favor evaluar o favor esto, sino que la verdadera referencia tiene que llevar toda la información que nosotros quisiéramos tener sobre el paciente.
Y quizás para los que trabajan con autónomas, por ejemplo, los métodos que utiliza CEL, por ejemplo, que tiene siempre como una hoja de referencia donde ellos tienen registradas las contrarreferencias con las historias clínicas, creo que eso sería como lo más cerca de una buena implementación acerca del sistema de referencias de lo que hay ahí. Bien, gracias. Bueno, Noé, ¿lo escuchamos? Sí, solo como agregar a la idea que estaba mencionando todos, y es de que no solamente, como la pregunta dice, con la implementación de la RIS, que estamos mejorando, ya estamos mejorando la fragmentación y segmentación, pero hay que tener en consideración que no solo estamos hablando del ministerio y seguro, sino que también en lo privado. Y quieras o no, con los financiamientos, que es la segmentación, realmente estamos fallando todavía en ese sentido, creo yo, porque está lo privado, que no tiene nada que ver con el ministerio y con el seguro, que muchas veces están bien divorciados y no hay un apoyo. Eso también lo financiero y en la fragmentación no se diga, es decir, la comunicación que existen entre ellos. Si bien es cierto, hay un rector que es el Ministerio de Salud, pero realmente un rector como tal no está viendo que estén conectados todos estos niveles. Entonces realmente sí estamos mejorando, pero falta mucho por avanzar. Muy bien, gracias. Muy interesante porque realmente este análisis, ¿verdad? Es todo esto que hemos visto, ustedes lo van a aplicar ya cuando hagan su tarea final de módulo, porque van a elegir y o sea, van a elegir una institución en su equipo, la que ustedes consideren, ¿verdad? Que es más apropiada para aplicar y la van a caracterizar con toda la información que hemos visto. Entonces, creo que sí, vamos muy bien con los análisis y gracias por los aportes porque han sido muy sustanciosos, muy enriquecedores y creo que ha estado muy activa y muy interesante lo que ha sido la discusión. Felicitarlos para los que expusieron sus opiniones, muy respetuosos y eso me agrada y me gusta muchísimo, ¿verdad? Que se tenga pues ese ambiente siempre de respeto. Gracias, me pareció muy, muy bien todo eso. Ahora veamos, pues ahí les dejo algunas referencias. Este es un libro muy bonito, lo que es La Salud en las Américas. Hay varias ediciones, así es que ahí les dejo para que ustedes puedan seguir profundizando sobre estos temas y el proyecto de intervención de mejora, ¿verdad? A partir de esta tercera semana ya se empieza a que ustedes empiecen a trabajar con lo que es la revisión de la guía para la elaboración del trabajo final. Les voy a poner un foro, lo voy a abrir este fin de semana para que ustedes comiencen a colocar los nombres de sus grupos. Yo sé que ustedes ya se definieron desde el módulo 1, los definieron en grupos, en equipos. Entonces, ese es el equipo que van a continuar trabajando, ¿verdad? No se vayan a perder a buscar otros equipos, sino que es los mismos. Entonces, van a llenar allí ese foro y ahí van a ir poniendo, uno de ustedes del equipo, pone el nombre de todos los que lo integran. Eso lo vamos a hacer esta semana y van a empezar a revisar la guía. A continuación voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a leer un poco acerca de cómo está la revisión de la guía para la elaboración del trabajo final, que también les voy a aperturar, la van a encontrar en la quinta semana. La quinta semana la voy a aperturar desde ya para que ustedes empiecen a revisar el material y empiecen a trabajar. O sea, van a tener esta semana, la siguiente y la última para trabajar lo que es su trabajo final. Voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a presentar otra, lo que es la guía, la cual se las voy a informar. Una consulta, doctora. Dígame. Revisando en el aula virtual, en el campus virtual, aparece ahí que hay que hacer una infografía. No sé si estoy Sí, equivocado. para esta semana, así es. Ah, ok, ok. Para esta semana, ustedes sobre la historia de la salud en El Salvador tienen que presentar una infografía. La infografía la pueden hacer individual o en parejas, ¿verdad?
Así es. Y la sube solo uno, ¿verdad? No vayan a subir las dos personas. Si la hacen en parejas, con uno que la suban, pero eso sí, en la parte de la infografía deben ir los nombres de los autores de la infografía. Ok, gracias. Por ahí vi que ya 5 la subieron. Ujú. Bueno, ¿la logran ver? Bueno, la vamos a poner. ¿La logran ver? Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, prácticamente lo que van a hacer es una caracterización del servicio de salud en el marco de los sistemas de salud. El objetivo de este trabajo final es que van a contribuir con este documento al trabajo final de todo lo que es el posgrado en gerencia de salud. O sea que lo que van a construir en este módulo les va a servir a ustedes para terminar de construir todo el proyecto de todo lo que es el posgrado. Entonces, por eso es bien importante que ustedes puedan hacer esta caracterización de los servicios y van a ocupar pues todos los determinantes, las funciones, la clasificación de las redes, toda esa información la van a utilizar. Entonces, el objetivo es aplicar las habilidades desarrolladas en el módulo de sistemas de salud, caracterizando un establecimiento de salud a través del análisis de sus componentes en el marco del sistema. Las instrucciones es que el trabajo van a desarrollarlo en forma grupal, tal como están estructurados los equipos desde el módulo 1, ¿verdad? No vayan a andar cambiándose de grupo. Cada grupo ha elegido previamente un establecimiento de salud donde trabajará y que desarrolló una problemática previo en el módulo anterior. No es necesario que cambien de establecimiento, pueden continuar con el mismo, ¿verdad? Vamos a ver 3 fases. En la parte de la semana 4, vamos a ver parte de lo que hemos visto para que ustedes puedan complementar esta caracterización. En la fase 1 van a hacer un preanálisis y una recopilación inicial de la información. En esta fase se realiza una composición del equipo de trabajo, lo cual ustedes ya lo tienen, y van a discutir sobre la metodología del análisis que van a utilizar. Una vez han elegido el establecimiento, van a proceder a hacer una caracterización del mismo utilizando los esquemas planteados en el módulo. En la fase 2 van a hacer un desarrollo de trabajo de campo. Se organiza el trabajo y se realiza de acuerdo a las siguientes partes. Van a hacer una presentación del establecimiento de salud, van a poner el nombre, la ubicación geográfica, la población que atiende, la descripción del municipio donde se encuentra y el perfil de salud más relevante. También van a plantear los antecedentes históricos de ese establecimiento de salud. Ahí van a hacer un recuento de la historia, el tiempo de fundación, si ha tenido remodelaciones físicas, si ha cambiado de lugar y otros aspectos históricos que ustedes consideren relevantes que pueden mencionar. También van a plantear la complejidad del servicio. Aquí van a describir qué tipo de complejidad tiene el establecimiento y en base a qué se afirma eso. Por ejemplo, la complejidad también la pueden medir por el nivel de atención. ¿Qué tipo de atención tienen? Si es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel o es un área de atención administrativa. Entonces, ustedes ahí van a poder elegir todo lo que es esta parte. Luego van a ver las funciones de acuerdo con el nivel de atención. Y aquí van a describir el nivel de atención al que pertenece, va muy relacionado a la complejidad, enfatizando las funciones que realiza para determinar ese nivel. Entonces, la parte de la complejidad con las funciones va muy relacionado. Van a mencionar la oferta de servicios que tienen, los aspectos de infraestructura relevantes, los servicios adicionales que presta y los proyectos particulares que puede poseer este establecimiento de salud. Luego, como una sección E, van a conceptualizar las redes a las que pertenece el establecimiento.
En este apartado es bien importante describir y explicar cada una de las redes a las cuales pertenece el establecimiento en función de si son redes comunitarias, si son redes institucionales, si son redes de establecimiento o son redes intersectoriales o son redes de recursos. Luego van a hacer en una parte F el análisis de las FES. ¿Se recuerdan que vimos en la primera semana las FES? Aquí van a explicar de manera muy breve, no van a ir explicando una por una, sino que pueden hacer un consolidado, mencionar que se tiene en esta red, que se tiene esta función esencial de salud pública, se cumple esta, no se cumple esta, y para ello puede usar el cuadro que utilizamos durante el curso. También van a hacer un análisis de las determinantes de la salud, tanto políticas, económicas y sociales que se encuentren vinculadas al establecimiento. Por ejemplo, si hay una determinante de la salud que no está vinculada, solo mencionen, esta determinante no está vinculada. Pero la económica, por ejemplo, sí, porque los fondos, y ahí ustedes pueden explicar esa parte. Luego vamos a tener la descripción de los componentes del sistema de salud. Y allí vemos la parte de la organización, cómo está ese establecimiento, la rectoría y gobernanza, el financiamiento y aseguramiento y la provisión, ¿verdad? Que enmarca el establecimiento. Aquí deben de explicarlo de manera breve, no profundizar mucho, ¿verdad? Como cada componente se ejecuta en el establecimiento de salud. Y luego van a ver la identificación de iniciativas de reforma. Aquí van a describir si el establecimiento ha participado o ha sido objeto de inicios de reformas en salud y sus resultados al momento. Si este componente no aplica a su establecimiento, pues usted dice, no aplica por esto, esto y eso. Y explican por qué no aplica. Bueno, luego van a hacer una fase 3 y aquí con los resultados e implicaciones para las políticas, van a hacer la formulación de una propuesta de mejora en relación a toda la caracterización que ustedes han encontrado. En la semana 4 vamos a ver un poco de cómo analizar las políticas y luego vamos a ver cómo formular propuestas de mejora. Entonces van a poder ustedes ya para esta fase 3, van a tener la parte de las políticas y van a poder ustedes llenar este componente. Indicaciones para la presentación. Bueno, necesito que tenga una portada, ¿verdad? El nombre de la universidad, el tipo de posgrado, el tema que ustedes, la caracterización, ¿verdad? Va a ir su nombre, ¿verdad? El nombre de la docente, ¿verdad? Que puede ir y en la fecha que usted lo entregue. Van a poner una introducción. Van a poner los antecedentes. La introducción se refiere a todo el componente del documento. Y no la hagan muy extensa, ¿verdad? La pueden hacer de media página, pero que sí conlleve toda la estructura que ustedes tienen de componente de su proyecto. Luego hablar los antecedentes, ¿verdad? Ya en la parte anterior de las fases, ahí ustedes involucran la parte de los antecedentes que la pueden utilizar en esta. Luego, la justificación del por qué van a hacer ese proyecto, esa caracterización, 1 o 2 objetivos, ¿verdad? Y luego explicar la fase 1, 2 y 3, así como se ha establecido en la parte anterior. Por favor, si ustedes utilizan información para fundamentar sus fases, por favor poner las referencias bibliográficas. Por ejemplo, los datos históricos, de dónde los sacaron, esas son referencias bibliográficas porque nosotros pues no nos inventamos los datos. Entonces es bien importante que ustedes pongan esas referencias y que fundamenten los aportes en el trabajo. El documento va a ser enviado en forma digital y a la herramienta que vamos a habilitar en el aula virtual para su entrega, cuidando de colocarla en un formato PDF. ¿Verdad? Y si pues lo tienen que entregar ahí en el aula virtual, ustedes van a tener la fecha de entrega. Con este documento, con uno del grupo que lo entregue va a ser suficiente, pero eso sí, necesito que lo entreguen puntual porque recordémonos que con la 5ª semana finalizamos nosotros este módulo y no voy a poder recibir entregas tardías porque una vez finalicemos se termina y yo tengo que entregar pues lo que son las calificaciones. Luego, eso es la parte del documento.
¿Estamos claros o hay alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien detallado? No, estamos claros. Ok, muy bien. Bueno, entonces viene la otra parte, que es la presentación en la clase final. Entonces ustedes van a hacer con su equipo, van a elegir cómo van a realizar la presentación de su investigación y su análisis durante la sesión programada para ello, que sería la última clase virtual. Van a tener una duración de 10 minutos exactos, 7 de exposición y 3 para responder preguntas de sus compañeros. Aquí sí es necesario pues que todos pues elaboremos una pregunta para que podamos hacer bien dinámica lo que va a ser esta actividad. Y por equipo la presentación la puede elaborar en PowerPoint, en Prezi o en otro tipo de presentaciones que ustedes consideren que sea creativa. Entonces, ustedes definen cómo lo van a presentar, si se va a valorar la creatividad y que tenga todos los componentes del trabajo, por lo menos mencionados en la presentación, en forma breve, o por lo menos identificados y ustedes lo explican. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, para que ya ustedes estén orientados que en la última clase va a ser presentación de este trabajo. Luego, ahí va a haber retroalimentación y ustedes van a poder tener los días siguientes para poder mejorar su trabajo. ¿Les parece? Así pues ustedes pueden sacar pues una mejor elaboración. Bueno, así sería. Ustedes van a definir si es una persona la que va a presentar o son varias del equipo. Luego les presento una rúbrica de cómo van a estar distribuidas los puntajes. Recordémonos que este trabajo tiene el 30% de su nota del módulo. Entonces tenemos un 0.5, el cumplimiento de indicaciones, ortografía y puntuación. Tenemos 1.5, la introducción, los antecedentes, la justificación. Y sí, la fase 1, 2 y 3 tiene 5 puntos. La presentación en clase tiene 2 puntos y ahí están las consideraciones. Y la bibliografía, 1 punto. Respetando la aplicación de norma JAPA o Vancouver, cualquiera de las dos que ustedes utilicen. Estaría bien. No sé, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, está bien explicada la guía, ¿verdad? Para que ustedes pues se la doy con tiempo, ¿verdad? 2 semanas antes de la entrega para que ustedes puedan iniciar ya a organizarse con el trabajo. En el foro de consultas, si tienen alguna duda, pueden dejar preguntas o algo que requieran para que podamos pues estar ahí alimentando la información si tuvieran alguna duda. También me pueden escribir al correo electrónico dra.demedina5@gmail.com para que me puedan hacer alguna consulta, ¿verdad? Y con el mayor de los gustos, pues ahí estaría apoyándoles con respecto al contenido. Esta guía la van a tener ustedes en su aula virtual en la 5ª semana. Recuérdense, no la voy a poner ahorita en la 3ª semana, sino que en la 5ª semana ahí ya va a estar aperturado para que ustedes puedan descargarla y tenerla a la mano para empezarla a trabajar. Bueno, si no hay preguntas, creo que hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Con lo que es nuestra clase y nos veríamos pues la próxima semana, ¿verdad? Bueno, feliz noche. Bueno, Ok, está bien. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Feliz noche. noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.